Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve bien. ¿Me escuchan? Se escucha. Porque yo no los escucho. A ver si con los audífonos. Bueno, Doc, ¿nos escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, Doc, Sí, ¿me doctor. escucha? Bueno, si me escuchan, muchachos, vamos a empezar. Bueno, muchachos, vamos a ver trastornos motores de esófago. El trastorno motor esofágico, que podríamos decir el más frecuente, el más conocido y el más estudiado, es el que llamamos acalasia. La acalasia es un trastorno motor que no conocemos la causa. La etiología es desconocida, ¿sí? Y se caracteriza por estos dos puntos: una relajación insuficiente del esfínter esofágico inferior. Es un esfínter que está hipertónico. Ayer vimos que el esfínter esofágico inferior, la presión debe estar entre 30 hasta 45, algunos autores, ¿sí? Y cuando esta presión está más alta, vamos a tener un esfínter esofágico inferior hipertónico, o que no tiene una relajación adecuada. Y el otro punto diagnóstico para acalasia es aperistalsis del cuerpo esofágico. El esófago no tiene peristalsis, no hay ningún tipo de peristalsis, y esos dos son los dos puntos para hacer el diagnóstico de acalasia. Obviamente el diagnóstico de acalasia es 100% manométrico. Tenemos que hacer la manometría, aunque como vamos a ver ahorita en el transcurso de la clase, con la clínica y con algunos otros estudios, por ejemplo, un trago de bario, podríamos hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico, el stand de oro, es la manometría, como vimos ayer. Si tienen alguna pregunta o algo, doctores, aquí pueden hacerla, porque yo no los escucho en el chat. Ahí pueden preguntarme y ya les contesto. Entonces ya vimos que la etiología de la acalasia es desconocida, ¿sí? Pero hay algunos factores que llamamos nosotros desencadenantes, ¿sí? O algunas teorías que nos puedan por qué se va a presentar la enfermedad. Las teorías son una teoría de origen autoinmune, ¿sí? Otra teoría que sea de origen infeccioso, y la otra es que sea de origen hereditario, ¿sí? En la autoinmune se ha propuesto esta porque se ha encontrado en algunos pacientes la presencia de autoanticuerpos, ¿sí? Que se piensa que esos pueden desencadenar la acalasia, y algunos pacientes, después de algún proceso infeccioso, empiezan a desarrollar los síntomas. Y hereditario porque se ha visto que en algunos pacientes tienen algún familiar que también presenta acalasia, aunque ninguno de estos se ha comprobado fehacientemente. Por eso se piensa que pueden ser algunos factores, aunque la etiología sigue siendo desconocida. No sabemos realmente qué desencadena la acalasia. La incidencia se dice que puede ser de 1 a 2% por cada 200,000 habitantes, aunque decíamos que es la más frecuente, pues su incidencia aún sigue siendo baja, ¿sí? Puede afectar a ambos sexos, y la edad de presentación más frecuente es entre la tercera y quinta década de la vida, aunque se puede presentar a cualquier edad. A cualquier edad el paciente puede desarrollar acalasia, y es más frecuente entre la tercera y quinta década de la vida, ¿sí? Si tenemos un paciente de 18 o 20 años con síntomas, hay que pensar también en acalasia. No porque nos diga la literatura que entre la tercera y quinta década de la vida es más frecuente, desechemos el diagnóstico. A cualquier edad, un paciente que se te presenta con disfagia, también hay que pensar en el diagnóstico de acalasia. ¿Y qué pasa fisiopatológicamente en la acalasia? Se ha visto que hay una disminución o ausencia de células ganglionares de los plexos mioentéricos, ¿sí?
Ya vimos que está el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Que nos va a dar la función motora. Aquí el dañado es el plexo mientérico de Auerbach, no el de Meissner, y se observa que hay una disminución o ausencia de células ganglionares, ¿sí? En etapas tempranas se ha visto que únicamente hay inflamación del plexo mioentérico, no hay pérdida de estas células ganglionares, y en etapas tardías, aparte de la pérdida de estas células ganglionares mientéricas, vamos a encontrar que también va a presentar fibrosis neural, ¿sí? Por eso se piensa que puede ser consecuencia de un proceso infeccioso, ¿sí? Que perdure mucho tiempo y que provoque estos daños en las células de los plexos mioentéricos. Y las manifestaciones, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente? Todos los pacientes van a manifestar, ¿qué? Disfagia. Y disfagia sólidos la vamos a encontrar en casi todos los pacientes. Un 66% va a tener disfagia líquidos. El 60-90% de los pacientes puede también presentar regurgitaciones, sobre todo cuando la enfermedad ya está en etapas muy avanzadas. Es frecuente también que el paciente tenga regurgitaciones, y hasta un 35% de estos pacientes puede presentar dolor precordial. Y obviamente en etapas muy avanzadas también el paciente presenta pérdida de peso, lo que nos hace muchas veces sospechar que también pueda tratarse de algún problema neoplásico, de algún adenocarcinoma, porque también el paciente empieza a perder peso cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Y el diagnóstico, pues obviamente el diagnóstico de sospecha, como todas las enfermedades, debe ser clínico, ¿sí? Tenemos que tener la sospecha clínica. Un paciente, como les decía, que empieza a presentar disfagia, pues un diagnóstico diferencial y que hay que pensar es que el paciente pueda tener acalasia. ¿Y qué estudios podemos hacer? Podemos hacer radiografías, tener un diagnóstico radiográfico, el manométrico y el endoscópico. Y ya quedamos que el stand de oro es la manometría. Pero como vamos a ver ahorita, en un trago de bario ya podemos, un paciente con disfagias, encontramos una estenosis, pues podemos pensar en acalasia. ¿Qué vamos a encontrar en el esofograma de bario? Es una prueba de detección primaria, exactitud diagnóstica del 95%, y vamos a encontrar un estrechamiento que llamamos en cuello de pájaro o en punta de lápiz del esfínter esofágico inferior, pérdida de peristalsis, y vamos a ver cómo el vaciamiento esofágico está retardado, y esto nos vamos a dar cuenta porque el esófago lo vamos a observar dilatado cuando hacemos el trago de bario. Y esta es una imagen de un paciente con acalasia cuando se le hace un trago de bario. Este paciente, si se dan cuenta, el esófago está muy dilatado y observamos la estrechez en el esfínter esofágico inferior. Obviamente este paciente es un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada porque ya observamos la dilatación muy importante del esófago. Entonces, muchachos, un paciente con disfagia y con una imagen radiográfica, podemos inferir que pueda tener una acalasia. Este es un esófago que llamamos esófago sigmoides, en pacientes con una enfermedad ya bastante tardía, con una enfermedad ya muy avanzada. El esófago puede agarrar estas características de parecer el sigmoides, ¿sí? Si ven, parece una S, que es como observamos el sigmoides. Este tipo de pacientes, cuando hacemos un trago de bario, encontramos esta imagen. Normalmente son pacientes a los que difícilmente se les puede ya ofrecer algún tratamiento quirúrgico endoscópico porque la enfermedad está ya muy avanzada.
Y el trago de bario, ya vimos, se realiza como una prueba de evaluación primaria o para evaluar también la respuesta a la dilatación neumática, que es un tratamiento que tenemos para la calasia que ahorita vamos a ver, ¿sí? Vean en la imagen A, prácticamente cuando hacemos el trago de bario, no logra vaciar nada el esófago, y en la imagen B logramos ver cómo ya hay algún vaciamiento del esófago posterior a una dilatación neumática, que ahorita vamos a ver. La manometría esofágica es necesaria para establecer el diagnóstico aquí de acalasia, que vamos a encontrar en un estudio manométrico, aperistalsis en los 2/3 distales del esófago, ¿sí? La imagen va a ser isobárica, no vamos a ver ninguna respuesta, ninguna onda de contracción, y obviamente la relajación anormal del esfínter esofágicos con tragos, ya sea con tragos húmedos o con tragos secos. Cuando hacemos la manometría, se hace se le pide al paciente que trague saliva, eso llamamos tragos secos, a ver qué respuesta hay, y también se le da agua, esos son los que llamamos tragos húmedos. En la calasia, la relajación del esfínter es anormal con trago seco y con trago húmedo. Acuérdense que el esfínter está hipertónico, ¿no? Tiene más de 40 milímetros de mercurio cuando la medimos, ¿sí? Y aquí vemos qué pasa cuando hacemos la manometría. Y en la endoscopía, ¿qué vamos a observar en un paciente con acalasia? Vamos a encontrar un esófago dilatado y tortuoso, el esfínter esofágico inferior cerrado a la insuflación de aire y va a aparecer arrugado, va a tener un aspecto arrugado en la endoscopía. Miren, esta es una imagen endoscópica de paciente con acalasia. Vemos cómo el esfínter se ve arrugado, ¿sí? Y no logra abrir con la insuflación de aire. Y en la B, pues también se ven ya restos de alimentos. Normalmente, cuando hacemos la endoscopía, encontramos los restos de alimentos. Y esta imagen, obviamente, más la clínica, pues tenemos el diagnóstico de acalasia. Muchas veces, si no tenemos acceso a una manometría, con esos estudios podemos hacer el diagnóstico para iniciarle tratamiento a los pacientes. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales de acalasia? Porque tienen trastornos con características manométricas y radiológicas que pueden ser similares, ¿sí? Pues enfermedades malignas, sobre todo el adenocarcinoma gástrico, el adenocarcinoma de la unión, el carcinoma de esófago, ¿sí? El linfoma, el carcinoma pulmonar, el pancreático, el prostático y todos estos tipos de carcinomas. Y en los que no son por enfermedades malignas, por enfermedades neoplásticas, principalmente la enfermedad de Chagas, ¿sí? Que en nuestro estado es algo frecuente, se comporta prácticamente igual que la acalasia, pero acuérdense que la enfermedad de Chagas es por Trypanosoma cruzi, que es una enfermedad infecciosa. La amiloidosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Chagas, que en nuestro estado, repito, debe ser un diagnóstico de beneficiar a los primeros. Los pacientes post-vagotomía también pueden presentar esto. Los pacientes con pseudoquistes pancreáticos, la neurofibromatosis de von Renckenhausen, la enfermedad de Anzor-Fabre y el síndrome de deficiencia familiar de glucocorticoides también pueden simular la acalasia. ¿Y cuáles serían los principales? Sobre todo el adenocarcinoma gástrico y el carcinoma escamoso de esófago, junto con la enfermedad de Chagas, son los diagnósticos diferenciales principales de la acalasia. Y en tratamiento, doctores, vamos a tener varios tratamientos para la acalasia: la dilatación neumática, la miotomía quirúrgica de Heller, la inyección de toxina botulínica y la farmacoterapia. Esos son los tratamientos que podemos usar con los pacientes con acalasia. El tratamiento lo iniciamos de acuerdo a la edad del paciente,
Si el paciente tiene comorbilidades, es el tratamiento que vamos a ofrecer. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que la dilatación neumática y la hemiotomía quirúrgica, la cirugía, la de Heller, tienen la misma respuesta. ¿Y qué es la dilatación neumática? Vamos a utilizar presión de aire para romper traumáticamente la capa de músculo circular del esfínter esofágico inferior y con respuestas del 50 al 93%. Esos son los balones que usamos, ¿sí? Los cuales se conectan a un manómetro donde vamos insuflando y vamos midiendo la presión de aire que vamos a poner en cada balón. Tenemos balones de diferentes medidas, ¿sí? Y cada balón lleva una presión de aire, pero es necesario con el manómetro que vayamos midiendo, ¿sí? Y durante cada sesión de dilatación únicamente podemos usar tres balones, no más de 3 balones por sesión. ¿Sí? Miren, es un paciente con acalasia antes de la dilatación. ¿Sí? Miren, se empieza a hacer la dilatación. ¿Sí? Ahí vemos cómo se empiezan a insuflar los balones. ¿Sí? El balón normalmente lo podemos dejar inflados de 30 a 60 segundos, ¿sí? Para lograr, ¿sí? Y podemos pasar hasta 3 balones en cada sesión. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de perforación. El riesgo del tratamiento con dilatación neumática, ¿cuál es? El sangrado o la perforación. Aunque es muy bajo, pero son los dos riesgos de complicaciones que tenemos con estos pacientes. Y miren, posdilatación, como el esfínter esofágico inferior logra abrirse. ¿Por qué? Porque rompemos traumáticamente las fibras circulares del esófago. Si recuerdan en anatomía, el esófago tiene una capa con fibras circulares, ¿sí? Y la capa con fibras musculares longitudinales. Aquí la que rompemos es la capa de fibras musculares circulares. ¿Sí? Miren, ya con esto el paciente pues va a poder pasar sus alimentos de una forma más adecuada y ya no va a tener el síntoma que es la disfagia. El tratamiento quirúrgico es la que llamamos miotomía de Heller y se puede hacer por laparoscopía o con una cirugía a cielo abierto. ¿Y cuál es? La meta? Es reducir la presión en reposo del esfínter esofágico inferior. Igual las fibras del músculo circular se separan hasta la mucosa y antes de 1 centímetro antes de llegar al estómago. A la par, aquí tenemos que realizar un procedimiento antirreflujo porque el paciente puede quedar con síntomas de reflujo. Y aquí la respuesta es hasta del 80 al 90%. Y esto es lo que se hace, miren, ¿sí? Prácticamente lo que vamos es, como decimos, se desnuda el esófago, se cortan todas las fibras musculares, ¿sí? Las circulares, ¿para qué? Para lograr la liberación del esfínter esofágico inferior. Esta es cuando se hace el tratamiento por cirugía, la miotomía quirúrgica. También podemos hacer una inyección de toxina botulínica. Eso está reservado para pacientes con un alto riesgo para hacer dilatación neumática o para hacer un procedimiento quirúrgico, una miotomía, ¿sí? Se inyecta toxina botulínica. ¿Y qué va a hacer la toxina botulínica? Va a inhibir la liberación de acetilcolina en las terminales nerviosas. Es eficaz hasta en un 85%, pero los que nos llegan a responder solo tienen una respuesta de 6 meses y hay más del 50% de recurrencia otra vez de los síntomas a los 6 meses. Y hay que estar inyectando repetidamente toxina botulínica. ¿Y qué nos va a producir también la inyección repetida de la toxina botulínica? Que también haya más fibrosis de los plexos mioentéricos. Y pues va a llegar un momento en que ya no va a haber ninguna
respuesta. Y eso es reservado únicamente para pacientes con alto riesgo por edad o por alguna comorbilidad que no permita la cirugía o la dilatación neumática. Esta es la toxina botulínica, el que llamamos Botox, con un inyector, ¿sí? Se empieza a inyectar en los 4 cuadrantes del esfínter esofágico inferior la toxina. Y el tratamiento farmacológico, ¿qué podemos dar de tratamiento farmacológico? Los pacientes prácticamente no tienen respuesta clínica al tratamiento farmacológico con bloqueadores de canales de calcio o con nitritos de acción prolongada, ¿sí? Y cuando la llegan a tener, la respuesta no es completa y va a durar muy poco. Prácticamente no se usan por este motivo y como efecto secundario, pues los pacientes normalmente presentan cefaleas muy importantes, les da mucho dolor de cabeza, ¿sí? Se le puede iniciar al paciente tratando de que tenga alguna respuesta en lo que se decide cuál es el tratamiento que le vamos a dar, ya sea la cirugía o la dilatación neumática. Y miren aquí, vamos a comparar los tratamientos para la calasia. La dilatación neumática ya vimos que tiene 60 a 90% de respuesta al año y al 60% en el año. ¿Cuál es la desventaja de la dilatación neumática? Pues que muchas veces hay que estar dilatando al paciente, lo tenemos que volver a dilatar por si vuelve a presentar síntomas. Las complicaciones, como ya dijimos, la principal, la perforación, que va del 2 al 5% en los procedimientos, sangrado, que también es del 1%, ¿sí? Y ya vimos que tiene una tasa de buena respuesta, pero la desventaja es que podemos tener una perforación, aunque la tasa es baja, pero hay que tener en cuenta el riesgo de perforación. La miotomía de Heller, el 90% al año, 85% a los 10 años, el 10% de los pacientes va a quedar con reflujo sintomático, aún haciéndoles la cirugía antirreflujo. Y las ventajas es que se puede hacer por laparoscopía con mínima invasión. Las desventajas pues son los riesgos asociados con la anestesia general y muchas veces hay necesidad de reconvertir la cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, a una cirugía a cielo abierto. La toxina botulínica, 90% al mes, 60% al año va a recaer. Puede haber, el paciente puede presentar reacciones, sobre todo de erupción cutánea en un 20%, y puede haber cierto dolor precordial al inyectar, pero este es transitorio. Las ventajas, pues la baja morbilidad y baja comorbilidad. Las desventajas es que requiere inyecciones frecuentes y causa reacciones fibroinflamatorias en el esfínter esofágico inferior, lo que ya vimos, ¿no? Causa más fibrosis de los plexos mientéricos. El nifedipino, que es el que usamos, o los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio, 50% inicialmente, menos 50% al año. Las desventajas, las complicaciones, dan mucha cefalea, puede haber hipotensión. Las ventajas que al paciente que le va a funcionar, rápidamente vemos la respuesta, ¿sí? Y las desventajas, pues su escaso efecto sobre el vaciamiento esofágico y que puede producir taquifilaxis. También la toxina botulínica puede producir esto de la taquifilaxia. ¿Cuáles son las complicaciones con la calasia? Pues son las relacionadas con la retención y éstasis de los alimentos en el esófago, ¿no? Puede el paciente tener esofagitis que son muy severas, se puede broncoaspirar, ¿sí? Porque ahí queda mucho alimento en el esófago y a la larga la calasia también tiene su riesgo de presentar carcinoma de células escamosas. Es un riesgo que podemos tener
con la acalasia, que el paciente pueda acabar con una neoplasia de esófago. Acuérdense que en el esófago el tipo de carcinoma que tenemos es el escamoso, por la celularidad que tiene, puede ser de tipo escamoso. Y en resumen, la acalasia, ¿qué es? Es un trastorno motor esofágico que llamamos primario. Ya vimos que la etiología es desconocida. Fisiopatológicamente hay una pérdida de neuronas inhibitorias en el plexo mientérico que son necesarias para la relajación del esfínter esofágico inferior, y también encontramos que el paciente tiene aperistalsis. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal vemos que es disfagia, puede haber regurgitación, dolor precordial, pérdida de peso y síntomas pulmonares y tos. ¿Por qué? Por broncoaspiración. Y el diagnóstico lo podemos hacer con un trago de bario, con un sofograma de bario, manometría y endoscopía, aunque ya quedamos que el stand de oro es la manometría. Y los diagnósticos diferenciales son las pseudocalasias, principalmente debido a neoplasias y a la enfermedad de Chagas aquí en nuestro estado. El tratamiento, dilatación neumática, miotomía quirúrgica de Heller, la inyección de toxina botulínica y la farmacoterapia con bloqueadores de los canales de calcio, principalmente el nifedipino es el que usamos, o los nitratos. Y ya vimos que las complicaciones pueden ser la esofagitis, la aspiración del contenido esofágico y el carcinoma de células escamosas del esófago. ¿Tienen alguna duda, doctores? Me la pueden comentar por chat. El tratamiento, doctores, como les repito, es de acuerdo a cada paciente. No es necesario decir vamos a iniciar con tratamiento farmacológico, después lo voy a dilatar y después lo voy a operar. No, es de acuerdo a cada paciente. La dilatación neumática tiene buena respuesta, ¿sí? La respuesta es muy buena. El problema aquí es que muchas veces tenemos que estar haciendo dilataciones repetidas, ¿sí? En cuanto el paciente inicia con los síntomas, tenemos que volver a hacer una dilatación. En un paciente, por ejemplo, un paciente joven de 20 años con acalasia, pues lo mejor es hacerle una miotomía quirúrgica, ¿verdad? Es un paciente que está en buenas condiciones y que le podemos hacer una miotomía y el paciente pues no va a necesitar que lo estemos dilatando. Un paciente de mayor edad, un paciente de 50, 60 años que es diabético, que es hipertenso, pues yo creo que lo primero que hay que ofrecerles es la dilatación neumática. ¿Por qué? Por el riesgo quirúrgico. Entonces es para que no piensen que tenemos un orden, no. En los tratamientos no, el tratamiento lo vamos dando de acuerdo a cada tipo de paciente, a la edad, si hay comorbilidades o no hay comorbilidades, es el tratamiento que le vamos a ofrecer. ¿Tienen alguna duda, doctores? Si no tienen dudas o si tienen dudas, mañana vamos a continuar, vamos a ver mañana algunos otros tipos de trastornos motores de esófago. Vamos a ver espasmo difuso del esófago y algunos otros. Y si tienen dudas para que mañana me las comenten, voy a checar hoy lo de esta computadora para que a ver qué está pasando para que yo los pueda también también escuchar. A ver, Rodríguez, a ver si no con mis audífonos los escucho, a ver, chécame, háblame. ¿Nos escucha, doctor? Bueno. Bueno. No los escucho tampoco con mis audífonos. Lo voy a checar y entonces mañana continuamos, doctores, y también si sale alguna duda, mañana la resolvemos. Y sí, doctores, hoy nos vemos en la tarde para empezar con cirugías, patologías y dilemas éticos, para que empecemos a checar cómo vamos a trabajar y cómo vamos a calificar esas dos materias. Normalmente no les hago examen ahí, nada más les dejo algunos trabajos, pero hoy en la tarde a las 5 nos vemos, doctores. Rodríguez, para que me mandes, no sé si con el mismo link nos conectamos o va a ser otro diferente, me avisas. Sí,
y nos vemos a las 5 de la tarde. Voy a checar ahorita mi computadora para llevarla con alguien que me la revise a ver qué pasa, para que ya en la tarde nos podamos conectar bien. ¿Sale, doctores? Y ya aquí hay una pregunta, dice... bueno, aquí me pregunta de par, doctor Montserrat, ¿cuál es el otro diagnóstico más frecuente? Pues el principal diagnóstico diferencial, doctora Montserrat, es con la neoplasia, ¿sí? Pero aquí en nuestro estado tenemos mucha enfermedad de Chagas. También mañana vamos a ver algo de enfermedad de Chagas para que vean. Pero es las neoplasias y nuestro estado y después enfermedad de Chagas. Dice aquí respecto a pseudoacalasia, si el paciente tiene reducción de síntomas a los 12 meses y baja de peso, se podría hablar del diagnóstico, José Ramón Centeno. La pseudoacalasia, doctor, cuando hablamos de pseudoacalasia, hablamos de que el paciente pueda tener, por ejemplo, enfermedad de Chagas, pueda tener alguna neoplasia. Es cuando hablamos de pseudoacalasia, no de acalasia. Podemos decir, el paciente tiene una pseudoacalasia secundaria o una neoplasia, o tiene una pseudoacalasia por enfermedad de Chagas. Obviamente hay que darle tratamiento y por eso muchas veces nos confunde también con neoplasia, porque el paciente en acalasia baja de peso, igual con un paciente con una neoplasia esofágica o una neoplasia gástrica, sobre todo en la unión, baja de peso, y por eso tenemos que hacer, es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero acuérdense que cuando hablamos de pseudoacalasia es porque estamos hablando de otro problema que no es acalasia, ¿sí? Y por ejemplo el Chagas, mañana les voy a mostrar, puede tener hasta los mismos cambios manométricos que la acalasia, ¿sí? Que nos hace muchas veces hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el paciente con Chagas, aparte que tiene megaesófago, también puede tener cardiomegalia, megacolon, megaestómago, o sea, todas las megas, ¿se acuerdan, no? Causa dilatación en todos los órganos, y ahí es como hacemos el diagnóstico. Y obviamente también hay que hacer las pruebas para descartar que no tenga trypanosoma cruzi, que es lo que produce. Y aquí tenemos todavía tiempo. Dice, doctor Fabricio, dice, ¿puede existir reflujo y acalasia o puede ser un diagnóstico diferencial? No, doctor, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es diferente a la acalasia, doctor Fabricio, aunque en etapas muy avanzadas, pues obviamente la enfermedad por reflujo también se puede presentar con síntomas de disfagia, sobre todo cuando ya está empezando a hacer estenosis, fibrosis ahí por tanto reflujo, pero son dos patologías diferentes, pero sí también podría entrar dentro de los diagnósticos diferenciales. Y aquí la endoscopia, cuando vemos reflujo, vamos a ver que en la enfermedad por reflujo la endoscopia es el stand de oro para el diagnóstico, y en el reflujo vamos a encontrar normalmente que el paciente tiene erosiones. En etapas muy avanzadas puede tener estenosis, y acuérdense que también el Barrett es una complicación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero sí también podría ser un diagnóstico diferencial, acalasia y enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque son totalmente diferentes las dos patologías. Bueno, si ya no hay más dudas, doctores, nos vemos en la tarde para que ya chequemos lo de dilemas éticos y cirugía de sus patologías, para que chequemos cómo vamos a trabajar ahí, cómo lo vamos a calificar y cómo vamos a estar dando las clases. Gracias, doctores. Nos vemos al rato. Hasta luego, doctor.